Una de las equivocaciones más comunes que cometen los hombres que alguna vez han sentido inquietud por el destino eterno de sus almas es el de pensar que lo que cuenta delante de Dios no es el contenido de lo que creemos, sino la sinceridad del corazón. Si somos sinceros, piensan estos hombres, Dios nos aceptará en su presencia. Aunque lo que hayamos abrazado en nuestra fe sea falso, es la sinceridad lo que cuenta. Hermanos y amigos, la Biblia no enseña tal cosa. Dios nos advierte en su palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No importa cuán sincera sea una persona que ha decidido transitar por un camino equivocado, su sinceridad no evitará que al final termine en muerte, porque es hacia la muerte y no hacia ningún otro lugar que esa senda conduce. En Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, el Señor nos advierte solemnemente del grave e irreparable error que cometeremos si tomamos y nos mantenemos hasta el fin en un camino equivocado en lo que respecta a nuestra salvación. En los versículos 13 y 14 de Mateo 7 vemos que hay una sola puerta y un solo camino que lleva a la vida. Se trata, dice Cristo, de una puerta estrecha y un camino angosto, pero es la única vía de acceso al reino de los cielos. Los que deciden entrar por la otra puerta, la ancha, y transitar por el camino espacioso, no importa cuán sinceros sean, Cristo dice aquí que esa senda los llevará a la destrucción. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De ahí la advertencia que encontramos a continuación y que comenzamos a considerar la semana pasada. Guardaos de los falsos profetas. Si queremos entrar por la puerta estrecha y caminar sin contratiempos por el camino angosto, debemos guardarnos de estos hombres que se colocan en el umbral de la puerta estrecha para impedir el acceso de los pecadores que desean entrar por ella. Y no solo eso, sino que también se colocan a todo lo largo del camino angosto para estorbar lo más que puedan a los peregrinos, a los que quieren entrar. En la entrega pasada iniciamos el estudio de este pasaje sobre los falsos profetas, considerando en primer lugar la definición de un falso profeta. Si vamos a guardarnos de estos hombres, lo primero que tenemos que saber es qué son los falsos profetas, y decíamos que se trata de hombres que hablan falsedad en el nombre de Dios. ¿Pretenden hablar en nombre de Dios? Vienen a nosotros con una Biblia en la mano, su lenguaje es muy similar al nuestro, pero lo que hablan, según Jeremías capítulo 14, es el producto de sus propios corazones y, en el peor de los casos, el producto de una influencia del maligno. Hermanos y amigos, el falso profeta no es aquel que niega abiertamente la existencia de Dios o el origen divino de las Escrituras, porque de ser así, sería muy fácil reconocer quién es un falso profeta. Así que estos hombres hablan falsedad, pero lo hacen en el nombre de Dios y revistiendo sus mentiras de palabras y expresiones sacadas de la Biblia, y citan un texto aquí, otro texto allá, generalmente fuera de contexto, y de esa manera van construyendo todo su andamiaje de error. En segundo lugar, vimos en la entrega pasada el engaño del falso profeta. ¿Qué dice el Señor en nuestro texto acerca de la apariencia de estos hombres? Que externamente parecen ser lo que no son. Vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sus palabras suaves y encantadoras traen consigo un veneno mortal. En Romanos 16:18, Pablo nos dice que estos hombres engañan los corazones de los ingenuos con suaves palabras y lisonjas.
Y el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, que ellos introducen encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Noten, hermanos, Pedro nos advierte que las herejías destruyen. El creer el error nos dañará de una u otra manera. ¿Y en qué consiste la enseñanza de estos hombres? ¿Qué es lo que generalmente predican? Bueno, eso fue lo último que comenzamos a considerar en nuestra entrega pasada, la doctrina del falso profeta. La doctrina del falso profeta. Y lo primero que decíamos es que estos hombres procuran proveer consuelo a personas que no tienen garantía alguna de ser consoladas. En palabras del profeta Jeremías, curan la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. Estos hombres aquietan la conciencia del impío, aun cuando estos no se hayan vuelto de sus pecados a Dios. Ezequiel nos dice de estos hombres que entristecen con mentiras el corazón del justo y fortalecen las manos del impío para que no se aparten de su mal camino, infundiéndoles ánimo. Eso es lo que hace primordialmente el falso profeta. He aquí su primera característica: consuela al pecador, rebajando al mismo tiempo los estándares del Evangelio. Pero hay una segunda característica que también vamos a ver hoy, y es que los falsos profetas sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Lucas capítulo 6, versículo 26. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! ¡Ay de ustedes, dice Cristo, cuando nadie se moleste con vuestro ministerio, cuando todo el mundo los acepte, cuando estéis dispuestos a sacrificar la verdad con tal de obtener el favor de los hombres! En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo escribe a los Gálatas, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El hombre que tenga como meta primordial de su ministerio el agradar a los hombres, manifiesta con ello que en verdad no desea agradar a Dios. Aclaro, el problema del falso profeta no es el que atraiga mucha gente. A Dios le ha placido bendecir el ministerio de algunos hombres fieles, de tal manera que han podido alcanzar con su predicación a grandes multitudes. Eso es cierto. De Juan el Bautista, por ejemplo, se nos dice en Mateo capítulo 3, versículo 5, y salía a él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Y Juan era un verdadero profeta? Claro que sí. Lo mismo podemos decir de nuestro Señor Jesucristo en los primeros días de su ministerio. Mucha gente se agrupaba alrededor de él. ¿Para qué? Para escuchar sus enseñanzas. ¿Y qué podríamos decir de George Whitefield, que llegó a predicar a multitudes de más de 20,000 personas? ¿O de Charles Spurgeon, que por muchos años predicó en el Tabernáculo Metropolitano a una congregación de unas 6,000 personas cada domingo? Sin embargo, de ninguno de ellos podemos decir que estuvieron dispuestos a sacrificar la verdad en aras de la popularidad. El problema de los falsos profetas es que hacen de la popularidad una meta. Ellos anhelan ser populares y con tal de lograr su propósito, están dispuestos a eliminar de sus mensajes todo aquello que pueda resultar ofensivo e incluir todo aquello que la gente desea oír. Hablando de estos hombres, dice el apóstol Juan en el capítulo 4 de su primera carta, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En otras palabras, ellos hablan conforme a lo que el mundo quiere oír y lo que el mundo desea es que no se les inquiete, ni siquiera con la verdad.
El falso profeta sabe eso y actúa conforme a eso. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que el falso profeta distorsiona con tal de alcanzar esa popularidad que tanto anhela? Bueno, podemos decir en sentido general que hay 3 áreas doctrinales donde esa distorsión se manifiesta más claramente. En primer lugar, el falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. El carácter de Dios. Él no niega la existencia de Dios, claro que no. Ya hemos visto que los falsos profetas vienen a nosotros en nombre de Dios, pero distorsionan el carácter del Dios que se nos revela en las Escrituras. Si comparamos al Dios de estos hombres, que estos hombres proclaman, con el Dios de las Escrituras, veremos rápidamente que no se trata del mismo Dios. Dice Jeremías capítulo 14, versículos 13 al 15, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Eso decían los falsos profetas. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les hablé, ni los mandé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los falsos profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Mientras Jeremías advertía al pueblo del juicio de Dios que caería sobre ellos por causa de sus pecados, estos hombres decían al pueblo, no escuchen a Jeremías, este hombre es un pesimista y un amargado. No sabe hablar de otra cosa que del juicio de Dios, el juicio de Dios. Pero Dios es amor y toda misericordia. ¿Cómo pueden ustedes pensar que ese Dios castigará tan duramente a un pueblo tan religioso como el nuestro? Estos hombres poseen una visión totalmente distorsionada y desbalanceada de Dios. Como les decía en la entrega pasada, hermanos, el veneno de estos hombres viene envuelto en lo que callan. Ahora, ciertamente Dios es amor y lleno de misericordia, es cierto. Pero eso no es todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Nuestro Dios es también infinitamente justo. Su justicia no cancela su amor, como tampoco su amor cancela su justicia. Pero si sobreenfatizamos una cosa por encima de la otra, ya no tendremos una imagen apropiada del Dios de la Biblia, sino más bien una caricatura de Dios. ¿Qué hace el caricaturista para plasmar en el papel una figura que se parezca a la persona que desea representar, pero que al mismo tiempo resulte graciosa? ¿Qué es lo que hace un caricaturista? Bueno, distorsionan la imagen del individuo, dándole preeminencia a algunos rasgos característicos de su fisonomía. Eso es lo que hacen los falsos profetas con la imagen espiritual de Dios. La distorsionan un tanto aquí y otro poco allá, de manera que lo que tendremos al final es una mera caricatura de Dios. Nos presentan a un Dios tan y tan bueno, tan y tan misericordioso, que terminan ocultando por completo la justicia y la santidad de Dios. ¿Saben, hermanos, cuál es el atributo divino que la Biblia exalta por encima de todos los demás? Su santidad. Su santidad, la santidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. Su amor es un amor santo. Su misericordia es una misericordia santa. Su justicia y su ira son santas también. La santidad de Dios permea todos los demás atributos que hacen a Dios ser Dios. Cuando proclamamos el nombre de Dios a los pecadores, escuche bien, debemos asegurar que entiendan que se trata de un Dios santo.
Ese es el énfasis de la palabra de Dios. Ese es el énfasis de las Escrituras. Pero ¿cuál es el énfasis del evangelismo moderno de hoy? El amor de Dios. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Hermanos, cuando vamos al pecador, si queremos ser bíblicos, no debemos abrir la puerta del evangelismo por el amor de Dios, sino por la santidad y la justicia de Dios. Lo que el pecador necesita saber ante todo es que Dios es santo y que por lo tanto no pasará por alto nuestros pecados. No es que no hablemos del amor de Dios en nuestra predicación, porque ciertamente la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aún ese mismo texto tan conocido de los Evangelios, Juan 3:16, ¿en qué contexto se habla ahí del amor de Dios? En el contexto de nuestra perdición. Lo que ese texto nos enseña es que el hombre está perdido sin el Hijo. El Hijo fue dado para que todo aquel que en él cree, subrayen esto, no se pierda. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Este texto de Juan 3:16 que habla del amor de Dios está en el contexto de nuestra perdición. Somos una raza de perdidos por naturaleza, hemos transgredido la ley de un Dios santo y a menos que no creamos en el Hijo, la ira infinita de ese Dios santo caerá sobre nosotros algún día. Pero los falsos profetas no llegan tan lejos en su predicación, de manera que al final todo el que lo escucha se siente cómodo y agradado. El falso profeta proclama un evangelio cuya puerta de entrada es tan ancha que no tenemos que enfrentarnos seriamente con nuestros pecados. Eso es precisamente lo que ellos quieren oír, a alguien que no los enfrente con la santidad de Dios. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero en segundo lugar, el falso profeta no solo distorsiona en su mensaje la doctrina bíblica del carácter de Dios, sino también la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. La doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. Claro, no que los falsos profetas evadan por completo hablar del pecado o que nieguen abiertamente la realidad de que el hombre es pecador, pero hablan del pecado en términos tan generales que nadie se siente incómodo al escucharlo. Seguramente ninguno de los que me están escuchando en este momento sería capaz de negar el hecho de que es pecador. Incluso si salimos por la calle y entrevistamos a un grupo de personas y le preguntamos, ¿es usted perfecto? ¿Podría usted decir con sinceridad que usted nunca ha pecado? Seguramente todos responderán con un rotundo no. Por supuesto que no soy perfecto. Eso todo el mundo lo sabe, y mientras mantengamos nuestra predicación dentro de ese marco general, nadie se molestará con nosotros. Pero ¿sabes tú, mi amigo, lo que la Biblia dice del hombre? ¿Sabes tú cómo la Biblia te describe a ti o a mí o a cualquiera de los que me están escuchando? No solo como un pecador en sentido general, la Biblia dice de nosotros que estamos tan dañados por causa de nuestro pecado que no hay nada, absolutamente nada en nosotros que Dios considere bueno, que no hay nada que sea agradable en su presencia, que no hay nada que podamos hacer para atraer su favor. Eso eres tú, eso soy yo o cualquiera de los que me escuchan en este momento. Estamos podridos, dice Dios. Es tal nuestra condición que dice el profeta Isaías que todos nosotros, tú y yo, somos como suciedad y que las cosas buenas que hacemos, nuestras obras de justicia, son un trapo de inmundicia a los ojos de Dios.
Así que, espiritualmente hablando, somos indignos ante Dios. Y si eso ya te parece terrible, la Biblia todavía dice algo más. La Biblia dice que el hombre está totalmente imposibilitado de salir por sí mismo de semejante condición. Ese es el cuadro que la Biblia nos presenta acerca del hombre, acerca de ti, acerca de mí. Eso es lo que dice Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. He ahí, mi amigo, el cuadro bíblico. Tenemos el entendimiento entenebrecido, somos enemigos de Dios por naturaleza, no podemos agradar a Dios, estamos muertos espiritualmente hablando. Ese es el diagnóstico bíblico. Pero no es lo que el hombre quiere oír. No es lo que el hombre quiere escuchar. El hombre prefiere prestar atención a todo aquello que tienda a alimentar nuestra autoestima, nuestro sentido de valor personal. Queremos que alguien nos diga que somos maravillosos, extraordinarios. Y esto es lo que precisamente el falso profeta hace. Alimentar el orgullo y la soberbia del hombre. Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. No, mi amigo, sin la gracia de Dios, tú estás mal, yo estoy mal, todos estamos mal. Escucha lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la evaluación que hace Dios de nosotros y eso es lo que necesitamos escuchar. ¿Saben por qué? Porque la misericordia de Dios solo vendrá en auxilio de aquellos que conocen su miseria personal delante de Él y claman angustiados por la gracia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, no los que tienen una elevada autoestima. Bienaventurados los que se miran a sí mismos y dicen, espiritualmente hablando, yo soy un miserable. Mi amigo, dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En tercer y último lugar, los falsos profetas no solo distorsionan la doctrina bíblica del carácter de Dios, la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre, sino también la doctrina bíblica de remedio ofrecido por Dios para salvar a los pecadores. Y yo pregunto, ¿cuál es el remedio ofrecido por Dios para la salvación de los pecadores? Bueno, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para poder pagar la deuda nuestra. He ahí el remedio, Dios el Hijo muriendo por los pecadores.
Ahora bien, ¿cuál es el medio a través del cual los pecadores obtienen el beneficio de esa obra de redención? La fe. Somos salvos por gracia, Efesios 2, 8 al 9, por medio de la fe. Pero esa fe, dice la Biblia, nunca viene sola, sino que trae consigo también el arrepentimiento. Y ese es precisamente el punto que los falsos profetas distorsionan. Nos hablan de una clase de fe que no lleva al hombre a someterse a la voluntad, al señorío y al gobierno de Dios sobre sus vidas. Se trata de una fe desprovista de significado, algo meramente sentimental y místico. Debes confiar en Jesús. Ok, pero ¿qué significa realmente confiar en Jesús? ¿No significa acaso dejar de confiar en mí mismo? ¿Cómo podríamos concebir la fe sin el arrepentimiento? El que no se arrepiente de su vida pasada sigue confiando en sí mismo. Y si piensa que puede seguir confiando en sí mismo, me pregunto, ¿para qué fue a Cristo? ¿Buscando qué? Eso es un contrasentido. El creer en Cristo implica necesariamente el dejar de creer en nosotros mismos y por lo tanto implica necesariamente el arrepentimiento de toda una vida guiada por nosotros mismos, vivida para nosotros mismos y no para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? No podemos separar la fe del arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que la disposición a divorciarse de una vida de pecado. El que no está dispuesto a hacerlo así, en realidad, es porque no ha creído. Pero el falso profeta no incluye eso en su mensaje, y como él sabe que esto no es popular, nos habla de una fe y de un confiar en Jesús que a la larga no es otra cosa que un cliché y nada más. Jesús es tu amigo. No hay nada más hermoso que tener un amigo como Jesús. Pero nada nos dice acerca de que ser amigos de Jesús significa al mismo tiempo levantarse en pie de guerra contra el mundo y contra la corrupción de nuestro propio corazón. Eso es ser amigo de Jesús. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ipso facto en enemigo de Dios. No podemos ser amigos de Jesús amando al mismo tiempo al mundo, amando nuestro pecado. Quisiera concluir mencionando lo que dijimos al principio. Los falsos profetas se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, listos para atacar a todos aquellos que han sido despertados a su necesidad espiritual. Ahí se coloca el falso profeta en el umbral de la puerta estrecha para desviar a todo aquel que quiere entrar por ese camino. Algunos distorsionan maliciosamente la palabra de Dios para su propio provecho, es verdad. Otros lo hacen por ignorancia o confiados sinceramente en el error que predican, pero ya sea por maldad o por ignorancia, lo que dicen dañarán a todos aquellos que les escuchen. Cristo nos manda a cuidarnos de los falsos profetas. ¿Y cómo yo puedo cuidarme de estas personas? He ahí la palabra de Dios. No debo prestar atención a un hombre porque lo que diga suene lógico, porque me atrae su forma de predicar o porque sus palabras no aquietan mi corazón. No. Escucharé a un hombre cuando su predicación exponga en una forma clara y fiel el mensaje de las Escrituras. Cuando todo cuanto dice ha sido extraído de un estudio cuidadoso y concienzudo de la palabra de Dios, estudiando cada texto en su contexto, comparando escritura con escritura, doctrina con doctrina. Que el Señor nos ayude a desarrollar ese espíritu que la Escritura exalta de los hombres de Berea, que no solamente recibieron la palabra predicada por Pablo con toda solicitud, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Es esa la disposición la que nos guardará del enorme peligro que representan estos hombres.